Cuando escuché el nombre de mi hijo Adrián, resonando por los altavoces del auditorio de la Universidad UPAEP, sentí que el corazón se me quería salir del pecho. El sol caía directo sobre las filas de sillas rojas. Las familias reían, tomaban fotos, y yo respiraba orgullo, hasta que él se inclinó hacia mí. Con voz baja, casi como si le diera vergüenza, me susurró algo que jamás olvidaré. «Mamá, tú no vas a subir. Subirá mi suegra». En ese instante, los aplausos se apagaron. El aire se volvió espeso y frío, y mis manos comenzaron a temblar sin que pudiera detenerlas. Nunca imaginé que mi propio hijo elegiría humillarme así en el día que yo había soñado desde que él era un niño. Pero lo que ninguna de las dos familias sabía era que en cuestión de minutos todo iba a darse la vuelta de una manera que nadie esperaba. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia es una herida que todavía arde. Y si desean escuchar más relatos reales como este, pueden acompañarme suscribiéndose al canal Historias con Dolor. Aquí ninguna madre vuelve a callar. Aún sentía el eco de los aplausos desvanecerse dentro de mis oídos cuando intenté tragar saliva y obligar a mis piernas a sostenerme. Y fue justo en ese instante, mientras trataba de recuperar el aliento después de escuchar lo que Adrián me había dicho, que una sensación extraña empezó a recorrerme el cuerpo. No sabría describirla. No era solo tristeza, no era solo vergüenza, era algo más, algo que nacía en el pecho y se extendía por los brazos como un aviso silencioso de que lo peor todavía no había llegado. Por eso cuando levanté la vista hacia el escenario, lo hice con una atención que no tenía hacía apenas unos minutos. El aire parecía diferente, más denso, casi como si una capa invisible hubiera caído sobre el auditorio. Las luces blancas que iluminaban el podio parpadeaban leve, tan leve, que pensé que quizá lo estaba imaginando. Pero no. Había algo allí. Algo que no encajaba. ¿Por qué de pronto sentí que mis pulmones no podían llenarse del todo? Vi a varios estudiantes acomodarse las togas sonriendo para las cámaras. Los padres seguían conversando con entusiasmo, celebrando los logros de sus hijos como si todo fuera normal. Pero en mi estómago crecía un nudo imposible de ignorar. Era como si una voz interna me susurrara, una voz que había aprendido a escuchar después de una vida llena de golpes. Elena abre los ojos. Hay algo más. Me pasé el dorso de la mano por la frente, aunque no sabía si era para limpiarme el sudor o para aclarar mis pensamientos. El aire volvió a soplar, esta vez más frío, moviendo mi cabello hacia un lado. Sentí un escalofrío subir por mi columna. Frío. En pleno auditorio abarrotado, no. Eso no era normal. Entonces lo comprendí. Esa sensación no venía del clima. Venía de mí. Era ese presentimiento que tantas mujeres como yo conocemos, ese sexto sentido que la vida te da, después de sobrevivir a demasiadas verdades incómodas. Ese que te avisa antes que nadie, incluso antes que tu propio cerebro, de que algo está por romperse. Y lo sentí. Lo sentí tan claro que tuve que cerrar los ojos un segundo. Algo estaba a punto de pasar, algo grande, algo inevitable. Cuando volví a abrirlos, mis ojos se toparon con ella, con Úrsula, sentada 3 filas más adelante, tan erguida, tan impecable, tan segura de su papel en la vida de mi hijo. Acariciaba con elegancia el collar de perlas que siempre usaba para los eventos importantes. Sonreía a los invitados. Movía la mano como si saludara a un público que la adoraba. Parecía una reina en su trono. Pero entonces lo vi. Una pequeña grieta, apenas un segundo, una mueca diminuta casi imperceptible que cruzó su rostro cuando leyó algo en su celular. Sus labios temblaron al cerrarse. Su mano tardó una fracción de segundo más de lo normal en bajar. Y fue allí donde mi intuición se encendió definitivamente. Ese gesto no era casual, no era vanidad, era miedo, un miedo que intentaba esconder. Me incliné un poco hacia adelante, como si mi cuerpo por instinto buscara acercarse más a la verdad. Las sombras detrás del escenario se movían, o quizás era yo proyectando mi inquietud sobre todo lo que veía. No importa. La sensación seguía allí clavada detrás de mis costillas, empujándome a prestar atención. Había algo raro también entre los organizadores. Los vi hablar entre ellos en voz baja, con expresiones tensas que no se corresponden con un evento festivo. Una asistente revisaba unas carpetas con manos temblorosas. 2 profesores intercambiaban miradas preocupadas. El presentador se aclaró la garganta varias veces, como si no lograra encontrar su voz. Ese detalle me heló el alma.
porque yo conocía esos silencios. Los había vivido antes de malas noticias, antes de confesiones, antes de descubrimientos que te dejan sin dormir. No era solo mi dolor como madre, era una verdad que se movía debajo del escenario queriendo salir. Mi respiración volvió a acelerarse. Apreté las manos sobre mi falda tratando de mantenerme firme. Intenté convencerme de que solo estaba nerviosa por lo que Adrián me había dicho. Pero no, ese presentimiento no venía de él, venía de algo mucho más grande. Algo que estaba escondido justo frente a nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse. Lo supe porque de pronto sentí ese silencio otra vez, ese silencio que solo llega justo antes de que la vida cambie. Miré al techo del auditorio, siguiendo con la vista el reflejo de las luces sobre los paneles metálicos. Todo parecía detenido, suspendido, como si el tiempo mismo se negara a avanzar sin mi permiso. Y en medio de esa pausa, una frase cruzó mi mente con fuerza. Algo se va a caer, algo se va a romper, y no serás tú, Elena. Tragué saliva sin poder evitar que una punzada de ansiedad me atravesara. No sabía qué estaba por pasar, no sabía quién estaba involucrado, pero sí sabía una cosa: lo que había sentido desde el primer instante no era una exageración, era un aviso. Uno que ahora ardía como un fuego lento en el fondo de mi pecho. Y por eso, antes de continuar, quiero invitar a quienes me escuchan a quedarse conmigo hasta el final. Porque lo que pasó en los minutos siguientes no solo desnudó una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta, sino que también cambió el rumbo de todo lo que yo creía saber. Y si esta historia toca algo dentro de ustedes, si saben de ese presentimiento que quema como advertencia, las invito a acompañarme y a suscribirse al canal Historias con Dolor. Nadie debería enfrentar estas verdades sola. Aquí las madres hablamos. Aquí no nos callamos más. A pesar de la inquietud que seguía respirando dentro del auditorio, sentí que algo dentro de mí me empujaba hacia atrás, hacia mi origen. Porque a veces, cuando la vida te sacude de golpe, lo único que puedes hacer es mirar de dónde vienes. Y mientras observaba el escenario con ese silencio raro, apretándome el pecho, una certeza comenzó a arder en mí. Para entender el dolor de ese momento, primero había que entender la vida que me había traído hasta aquí. Y esa vida no empezó con la humillación de hoy, sino mucho antes, en un rincón humilde, donde aprendí a convertirme en madre y guerrera al mismo tiempo. Me llamo Elena Morales, tengo 57 años y soy hija del barrio del Alto en Puebla, ese barrio donde las calles estrechas guardan secretos y donde las casas como la mía resisten aunque el tiempo quiera destruirlas. Mi casa es pequeña, de paredes amarillas desgastadas, con un portón de hierro que chirría cada vez que lo abro. Aún así siempre fue mi refugio, pero incluso en ese refugio la vida nunca me dio tregua. A veces me pregunto en qué momento todo empezó a volverse cuesta arriba. Fue cuando tenía apenas 22 años, creo. A esa edad una mujer todavía cree en promesas. Yo también creía. Recuerdo haberle contado al padre de mi hijo que estaba embarazada. Y aún puedo ver en mi memoria la forma en que sus ojos cambiaron, como si la noticia lo hubiera convertido en un desconocido. Me dijo que necesitaba pensar, que buscaría oportunidades en Estados Unidos, que pronto volvería por nosotros. Pero en el fondo, incluso antes de que hiciera su maleta, yo ya sabía la verdad. Él no volvería. Y entonces, de un día para otro, me quedé sola con una barriga creciente y un futuro que no sabía cómo sostener. Cómo se enfrenta una mujer joven a un mundo que no perdona los tropiezos. Cuando miro hacia atrás, aún me sorprende haber sobrevivido a esa etapa. Porque no solo era el miedo, era la pobreza, era la soledad, era ese silencio que se instala en la garganta cuando no tienes a quien pedir ayuda. Pero una mujer sola aprende rápido. Aprende porque no tiene opción. Empecé a coser vestidos de novia para una tienda del centro, un trabajo que exigía perfección, pero pagaba migajas. Me daban los encargos más complicados, los que ninguna otra quería tomar. A veces me pasaba la noche entera bordando piedras diminutas, mientras Adrián, aún bebé, dormía a mi lado. Cada puntada era un suspiro. Cada vestido terminado era un día más de comida, y sin embargo parecía que nunca era suficiente. Pero me mantuve firme. Tenía que hacerlo, porque ya no se trataba de mí. En los días en que no tenía vestidos que coser, limpiaba casas ajenas, levantaba cubetas, tallaba pisos, pulía madera fina, que yo nunca podría tener en mi casa. Caminaba por las escaleras de mansiones que no me pertenecían, escuchando conversaciones que no eran para mis oídos. Y mientras frotaba las superficies, siempre la misma pregunta me cruzaba la mente. ¿A dónde se va la dignidad cuando una mujer trabaja de rodillas
Nunca lo supe. Pero si aprendí algo. Aprendí que una madre hace lo que tenga que hacer. Cuando aún así el dinero no alcanzaba, me sentaba en el suelo del mercado El Carmen a vender pulseras tejidas a mano. Veo todavía los colores brillantes extendidos sobre una tela vieja, esperando llamar la atención de alguien. Los vendedores gritaban ofertas, los turistas miraban con curiosidad, y yo permanecía allí con la paciencia que la necesidad encena. A veces vendía 2 pulseras, a veces ninguna, pero siempre volvía al día siguiente, porque, aunque el hambre apriete la esperanza, nunca se rinde del todo. Y mientras yo luchaba, Adrián crecía. Sus primeros pasos resonaron en el piso de tierra de la casa. Sus primeras risas llenaron los pasillos. Sus primeras palabras fueron el alivio después de tantas noches de desvelo. Y cada pequeño logro suyo era un rayo de luz que me recordaba que mi sacrificio tenía sentido. Aún así hubo días en los que el cansancio me desbordaba. Días en los que me encerraba en el vano para llorar en silencio, con una mano apretando la toalla contra la boca para que mi hijo no me escuchara. Días en los que me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si podría darle un futuro digno. Pero nunca me detuve. Nunca me permití caer del todo, porque una madre sola no puede darse ese lujo. Y ahora, estando allí en ese auditorio con mi corazón palpitando como si quisiera advertirme algo, sentí que todos esos años de lucha estaban suspendidos en el aire observándome. Porque si algo hace más profunda una herida, es el peso de la historia que la precede. Ese pensamiento me atravesó sin aviso, y se quedó allí, latente. Como si mi propia vida me hablara desde adentro, recordándome lo que había sido para poder entender lo que estaba por venir. Y mientras aquella vida de trabajo y soledad seguía latiendo dentro de mi memoria, algo más comenzó a levantarse desde el fondo. Era otro tipo de recuerdo, uno que no quemaba, uno que no dolía, uno que más bien se sentía como un abrazo tibio que venía desde muy lejos. Y en ese instante, justo cuando mi pecho aún cargaba la inquietud del auditorio, sentí que mi corazón me llevaba de regreso a los días más puros que viví con mi hijo. Porque antes de cualquier distancia, antes de cualquier desilusión, existimos solo él y yo, construyendo un pequeño mundo que creí indestructible. Lo recuerdo tan claro que casi puedo olerlo. Las tardes de domingo en el Paseo Bravo, el aire oliendo a maíz tostado, a nieve de frutas, a jabón barato de los juegos infantiles. Caminábamos despacio como si no tuviéramos prisa, como si la ciudad entera fuera solo para nosotros. Yo llevaba en la mano lo único que podía comprar sin pensar 2 veces, un elote bien cargado de limón y chile. Y él con su manita tibia sostenía la mía con una fuerza que aún hoy puedo sentir. A veces pienso en ese detalle, en la forma en que su mano buscaba la mía, de donde salen esas memorias que parecen quedarse pegadas al alma, porque ahí en ese parque, en esas bancas gastadas, yo encontraba un respiro que no tenía en ningún otro lugar, un respiro que solo una madre entiende. Nos sentábamos siempre en la misma banca frente a la fuente grande. Los chorros de agua caían con un sonido que yo encontraba casi hipnótico, como si la fuente me contara secretos. A veces yo cerraba los ojos, dejando que el viento rozara mi cara. Y cada vez que lo hacía sentía la misma sensación, paz. Un tipo de paz que no he vuelto a sentir. Adrián, entonces un niño lleno de luz, se recostaba en mi brazo. Su cabeza apoyada en mi hombro parecía encajar perfectamente, como si hubiera nacido para estar ahí. Y cada vez que me miraba con esos ojos llenos de estrellas, yo sentía que todo valía la pena. Pero hubo un día que se quedó grabado dentro de mí para siempre. Un día simple, un día común. Y sin embargo un día que cambió algo en mí. El sol caía suave pintando el parque de un color dorado que parecía sacado de un sueño. Adrián jugaba con una ramita en la tierra, haciendo dibujos que solo él entendía. Yo lo observaba en silencio, con ese amor profundo que solo una madre conoce. Y fue entonces cuando él se giró, me miró fijo y caminó hacia mí con una seriedad que me sorprendió. «Mamá, cuando sea ingeniero te voy a comprar una casa con jardín». Aún puedo escuchar esa frase como si alguien la hubiera susurrado a mi oído hace un segundo. No había duda en su voz, no había miedo, no había límites. Era la promesa pura de un niño que cree que el mundo se puede moldear con amor y buenas intenciones. Y justo ahí, en ese instante, sentí algo en mi pecho. Algo pequeño pero poderoso, un destello, una chispa. Porque yo sabía que la vida no era tan fácil. Yo sabía que mi hijo no conocía las sombras todavía, y aún así quise creerle. Sonreí. Una sonrisa cansada, sí.
pero llena de fe. ¿Cómo no creer en un hijo cuando te mira así? Usted también lo haría responder sí o no es suficiente. Ese día lo abracé un poco más fuerte de lo normal. Él se acomodó en mis brazos como si su pequeño cuerpo supiera que yo necesitaba ese abrazo más que él, y mientras la luz del atardecer caía sobre nosotros, sentí algo extraño, una calma profunda, una certeza silenciosa, un susurro dentro de mí que decía, todo va a estar bien. Pero había algo más, algo que no supe nombrar entonces. Tal vez era miedo. Tal vez era esperanza. Tal vez era esa intuición que tenemos las madres, esa que nos acompaña como una sombra fiel. Porque incluso en esos días hermosos siempre existía un rincón dentro de mí que se preguntaba hasta cuándo podría protegerlo, hasta cuándo podría darle esa vida sencilla, limpia, amorosa, hasta cuándo la ciudad, el mundo, las decisiones, los caminos nos permitirían seguir siendo solo él y yo sentados en una banca compartiendo un elote como si nada más existiera. Cada domingo se repetía el mismo ritual. Y cada domingo, sin saberlo, yo guardaba un pedazo de aquellos momentos en el bolsillo de mi alma, porque sabía que tarde o temprano la vida cambiaría. Siempre cambia. Lo hace lento, lo hace sin avisar, lo hace sin preguntarte si estás lista. Pero en ese entonces yo no quería pensar en nada de eso. Quería quedarme allí. Quería quedarme en ese parque, en esa brisa, en ese amor. Recuerdo que una vez mientras caminábamos de regreso a casa, Adrián se detuvo de repente. Se agachó, recogió una flor marchita del suelo y me la entregó. No dijo nada, solo la puso en mi mano y siguió caminando. Y yo, que ese día venía agotada casi sin fuerzas, sentí que ese gesto mínimo me devolvía la vida. Como olvidar algo así, como dejar atrás momentos que parecen hechos para sostenerte en los días más duros. El Paseo Bravo fue testigo de los años en que yo aún podía cargarlo en brazos de los años, en que su risa llenaba el parque de los años, en que creí que nada malo podía tocarnos. Ese lugar, esas bancas, esos árboles fueron nuestra pequeña fortaleza. Y tal vez por eso, mientras estaba en aquel auditorio, sintiendo que algo se rompía sin aviso, esos recuerdos regresaron a mí como un rescate, como si la memoria misma viniera a recordarme que hubo un tiempo en que todo era más sencillo, más tierno, más nuestro. Y que precisamente por eso, lo que estaba viviendo ahora dolía, de una manera que ninguna palabra podría describir. Y mientras ese recuerdo dorado, del Paseo Bravo, seguía latiendo en mi pecho, como un último refugio, sentí que la realidad volvía a arrastrarme hacia adelante. Porque los recuerdos hermosos tienen esa costumbre, llegan para sostenerte, pero no pueden detener lo que viene después. Y lo que vino después en nuestra historia no fue suave ni sencillo. Fue un cambio lento, silencioso, pero tan fuerte que movió los cimientos del pequeño mundo que Adrián y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Todo empezó cuando Adrián entró a la universidad. Yo todavía recuerdo el día en que lo vi cruzar las puertas del campus por primera vez con su mochila al hombro y la mirada llena de sueños. Era como si el muchacho que creció aferrado a mi mano hubiera descubierto de pronto un universo mucho más grande que nuestro barrio. Me sentí orgullosa, claro que sí. Pero también sentí algo más, una inquietud tenue casi imperceptible, como si una brisa fría hubiera pasado por mi espalda sin razón. Tal vez era intuición, tal vez era miedo, tal vez era ese presentimiento que tenemos las madres y que rara vez falla, porque no pasó mucho tiempo para que Adrián comenzara a hablar de alguien. Una compañera de clases. Una joven de sonrisa perfecta y apellido largo. Marifer Sánchez del Río. Al principio no le presté demasiada atención. Pensé que quizá era solo entusiasmo juvenil, una amistad nueva, un cambio de aire. Pero cada vez que mencionaba su nombre, algo en su voz se transformaba. Sonaba distinto, más aspiracional, más ansioso, más lejano. Y yo me pregunté por dentro si esa muchacha sería parte del camino de mi hijo o solo una brisa pasajera. Pero me equivoqué. No era una brisa. Era un huracán. Lo supe el día que me invitó casi a la fuerza a una fiesta familiar en Cholula. Me dijo que sería algo sencillo, que no me preocupara por mi ropa, que solo era un encuentro para conocernos mejor. Pero su mirada evitaba la mía. Y eso fue lo primero que me hizo dudar. Algo no encajaba. Lo sentí en la boca del estómago. Cuando llegamos a la casa de los Sánchez del Río, me quedé sin palabras. No era una casa. Era un palacio disfrazado de hogar.
3 pisos, paredes color hueso, enormes ventanales que brillaban como espejos, escaleras de mármol que parecían más propias de un museo que de una vivienda. Los jardines estaban tan perfectamente recortados que parecía que alguien había pasado horas midiendo cada hoja. ¿Y los empleados? Ni siquiera pude contarlos. Iban y venían en silencio, moviéndose como sombras entrenadas. Y entonces la vi. A ella, a Úrsula, la madre de Marifer. Estaba de pie al fondo del salón principal, rodeada de gente que parecía girar en torno a su presencia como si fuera la estrella más brillante del cielo nocturno. Llevaba un vestido color marfil ajustado en la cintura y un collar de perlas que reflejaba las luces del candelabro. La forma en que levantaba la barbilla al hablar dejaba claro que estaba acostumbrada a que la escucharan, a que la obedecieran, a que la admiraran. Adrián me tomó del brazo y me acercó a ella. Y fue ahí, en ese breve instante, cuando lo sentí. Un frío, un silencio, un mensaje sin palabras, porque Úrsula me miró, y esa mirada no fue cualquiera. No fue la mirada cordial de una anfitriona, no fue la mirada curiosa de alguien que quiere conocer a la madre del novio de su hija. Fue otra cosa. Me miro de arriba abajo, despacio, calculada, como quien examina un objeto fuera de lugar, y sentí un pinchazo dentro del pecho, un pinchazo rápido, pero profundo. Era desprecio, era sorpresa, era juicio. No lo sé. Ella extendió la mano como si me hiciera un favor al saludarme. Sus dedos eran fríos, tan fríos, que me recorrieron un escalofrío por la espalda. Y sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa hecha de cortesías vacías, de esas que se usan para mantener la distancia, no para acortarla. Adrián, inocente como solo un joven enamorado puede ser, no vio nada de eso. Pero yo sí. Yo lo vi todo. Lo sentí como si hubiera sido un golpe contra el estómago. A pesar de la incomodidad, traté de mantenerme firme. Miré a mi alrededor, intentando comprender el mundo en el que mi hijo estaba comenzando a moverse. El salón estaba lleno de gente vestida con ropa costosa, hablando de viajes, inversiones, proyectos en el extranjero. Era otro universo. Uno en el que yo no pertenecía. Uno en el que nadie intentaba esconder que yo era una intrusa. En un momento, mientras Adrián se alejaba para saludar a unos amigos, me quedé sola junto a una mesa llena de aperitivos que ni siquiera sabía pronunciar. Me sentí pequeña, invisible, y una pregunta golpeó mi mente con fuerza. ¿Qué pasará cuando mi hijo descubra que pertenece más a este mundo que al mío? La respuesta no llegó. Pero el temor sí. Fue en ese silencio rodeada de lujo ajeno que sentí la primera grieta, la primera señal, el primer aviso de que algo estaba cambiando, y no para bien. Y aunque quería ignorarlo, aunque quería convencerme de que solo era una noche, incómoda, una punzada persistente en mi pecho me decía otra cosa. Algo se estaba moviendo, algo grande, algo inevitable. Y mientras lo sentía, pensé en todas las madres que alguna vez han mirado a sus hijos alejarse hacia mundos donde ellas ya no caben. Y me pregunté si usted, que está escuchando mi historia, también ha sentido ese miedo silencioso. Si ha sido así, puede decir sí o no. A veces, una sola palabra basta para acompañarnos. Antes de seguir adelante, quiero invitarla con todo mi corazón a apoyar este espacio y suscribirse al canal Historias con Dolor. Porque aquí las voces de las madres no se pierden, aquí se escuchan, aquí se honran. Y mientras aquella noche en la casa de los Sánchez del Río seguía latiendo dentro de mi memoria como una señal silenciosa, fue inevitable notar que algo en mi hijo había empezado a moverse desde entonces, como si la entrada a ese universo ajeno hubiera abierto una puerta que yo, por más que lo intentara, ya no lograría cerrar. Lo sentí al principio como una brisa ligera, casi un detalle sin importancia. Pero con el tiempo esa brisa se convirtió en un viento frío que recorría cada rincón de nuestra relación. Un viento que no podía detener aunque quisiera abrazarlo fuerte y pedirle que se quedara conmigo un poco más. Los cambios comenzaron de manera sutil, tan sutil que casi me convencí de que eran ideas mías. Al principio, Adrián volvía más tarde de la universidad. Me decía que eran trabajos en grupo, proyectos, reuniones. Y aunque yo sabía que la vida de un estudiante puede ser intensa, había algo más en su voz, algo que no terminaba de encajar. No era cansancio, no era prisa, era distancia. Una distancia nueva, inesperada, que se instalaba entre nosotros sin hacer ruido.
Una tarde como cualquier otra preparé su comida favorita y se la llevé a la universidad, como había hecho desde que era pequeño. Recuerdo haber caminado por el campus con una mezcla de nostalgia y orgullo, sosteniendo el recipiente caliente entre mis manos. Pero cuando lo encontré, él no sonrió como antes. No brilló su mirada. No corrió hacia mí. Se quedó parado como atrapado entre dos mundos, mirándome con una incomodidad que no supe descifrar al principio. «Mamá, ya no traigas comida. Estoy grande». Eso dijo. Solo eso. Pero la frase me atravesó como un dardo. No era lo que dijo. Era como lo dijo. Había un tono duro, un borde afilado, un filo que jamás había escuchado en su voz. Y entre ese filo, algo más vergüenza. Como si yo, su madre, la mujer que lo había criado sola, y con las manos partidas, fuera de pronto una carga que no quería exhibir. Me quedé quieta sosteniendo el recipiente caliente, como si fuera un escudo improvisado. Y dentro de mí una pequeña pregunta comenzó a crecer. ¿Desde cuándo mi presencia lo incomodaba? Intenté sonreír, intentarlo de verdad, pero la sonrisa se sintió torcida, débil, como una cortina a punto de caer. Me dije que quizás solo estaba estresado, que todos los jóvenes pasan por fases así, que no debía exagerar. Pero algo dentro de mí sabía que ese no era un simple mal momento. Algo ya estaba cambiando. Y no era yo quien movía las piezas. Después de ese día, otras pequeñas cosas comenzaron a sumarse. Una llamada no contestada. Un mensaje que tardaba horas en responder. Una visita mía al campus, que lo tomaba por sorpresa, no con alegría, sino con una molestia difícil de disimular. «Mamá, no vengas sin avisar. Estoy muy ocupado». Lo dijo mirando hacia otro lado, no hacia mí. Y ese pequeño detalle me dolió más que las palabras. Porque cuando una madre habla con su hijo lo mira, pero cuando un hijo deja de mirar a su madre algo profundo se rompe. Cada cambio parecía venir acompañado de un silencio. Un silencio pesado, tenso, que se colaba entre nosotros sin pedir permiso. Y yo, en mi intento desesperado por no perderlo, empecé a hacerme pequeña, a hablar menos, a preguntar menos, como si temiera que cualquier palabra mía pudiera alejarlo aún más. Hubo un día, sin embargo, en que ese silencio se volvió demasiado evidente. Un día que aún hoy puedo recordar con una claridad que me hiere. Estábamos en la cocina de la casa, yo preparando el desayuno, él revisando su teléfono sin levantar la vista. Le pregunté si quería llevar algo para comer, un burrito de frijoles, como los que solía comer desde pequeño. Él no, contestó. Solo negó con la cabeza. Entonces me atreví a acercarme un poco más. Y toqué su hombro suavemente. «Adrián, hijo, ¿te pasa algo?» Necesité reunir toda mi fuerza para hacer esa pregunta. Él levantó la mirada con un gesto que no esperé. «Mamá, ¿por qué no te vistes de manera más moderna?», lo dijo sin pensarlo. Como si fuera un comentario cualquiera. Pero no lo era. Yo llevaba puesto mi blusa favorita, una que había cosido yo misma con flores bordadas a mano. Y en un segundo ese trabajo, ese esfuerzo, esa parte de mí pareció ensuciarse, como si lo que yo era ya no encajara en la vida que él estaba construyendo. No supe qué decir. No supe cómo sostenerme. Solo sentí un vacío hondo, silencioso, doloroso, y en ese vacío una idea comenzó a formarse. Una idea que me daba miedo aceptar. Mi hijo se estaba alejando de mí, paso a paso, palabra a palabra, gesto a gesto, y yo no sabía cómo detenerlo. A partir de entonces, cada día traía un pequeño golpe nuevo. Cuando intentaba preguntarle por la universidad, me respondía con monosílabos. Cuando intentaba acompañarlo a algún evento, encontraba una excusa para dejarme en casa. Cuando intentaba ser parte de su mundo, ese mundo se cerraba frente a mí como una puerta pesada. A veces caminaba por la casa buscando algún rastro de su infancia, un dibujo viejo, una foto escolar, una prenda que yo misma había remendado, pero él parecía decidido a borrar esas huellas, reemplazándolas por nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevas aspiraciones. Y aunque yo celebraba sus logros sinceramente, me dolía descubrir que cada paso hacia adelante parecía alejarlo un poco más de mí. Recuerdo una noche en que lo esperé despierta hasta tarde, sentada en la sala con la luz tenue encendida. Cuando finalmente llegó, no noté cansancio en su rostro, sino otro tipo de gesto. Un gesto que mezclaba orgullo y distancia. Un gesto que me resultó familiar, pero no por él. Por Úrsula. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se estremeció. Una intuición antigua. Una señal. Una alerta silenciosa. Pero no dije nada.
porque las madres a veces callamos por amor y otras veces callamos por miedo. Lo cierto es que cada señal que él me daba parecía empujarme un paso más lejos. Y aunque yo buscaba excusas para justificarlo, cada día se hacía más difícil negar lo evidente. Mi hijo se estaba transformando, y en esa transformación yo estaba quedando fuera. Había tardes enteras en que me quedaba sola en la cocina mirando la mesa vacía, preguntándome en qué momento habíamos perdido el ritmo. Recordaba nuestras risas, nuestras caminatas en el Paseo Bravo, sus sueños de Nino. Y no podía evitar preguntarme cuándo exactamente había dejado de verme como su refugio para comenzar a verme como un obstáculo. Me sentí como si hubiera construido un puente durante toda mi vida, y de pronto, sin aviso, alguien hubiera empezado a desmontarlo tabla por tabla. Sin ruido, sin explicación, sin misericordia. Y aún así, a pesar de todo, yo lo amaba. Lo amaba con ese amor que solo las madres conocen, un amor que resiste, que arde, que permanece incluso cuando duele. Pero incluso el amor más fuerte comienza a temblar cuando siente que está siendo abandonado. Y yo, sin querer admitirlo, ya temblaba. Y mientras aquella distancia silenciosa entre mi hijo y yo seguía creciendo como una sombra que se alargaba sin control, llegó el día que desde hace años imaginé como un momento de orgullo. Pero la vida, siempre tan irónica con las madres, tenía guardado algo muy distinto para mí. Recuerdo haberme despertado esa mañana con el corazón inquieto, como si algo dentro de mí quisiera advertirme, como si la intuición que me ha acompañado toda la vida susurrara sin descanso. Y aún así me aferré a la esperanza, esa esperanza terca, casi ingenua, que solo las madres conservamos, incluso cuando todo parece indicarnos lo contrario. El día de la ceremonia amaneció claro, con un cielo azul que parecía una promesa. Me arreglé despacio con dedicación, como si cada hilo de mi ropa fuera un rezo. Me puse la blusa que yo misma había cosido, la que tenía flores hechas a mano, porque siempre creí que lo hecho con esfuerzo guarda una especie de magia. Me miré al espejo, vi mis manos gastadas, mis ojos cansados, pero también vi algo más. Vi amor, vi vida, vi todos los años que había dedicado a mi hijo. Y aunque una parte de mí temblaba, otra parte estaba orgullosa. Me encontré con dona Ramona en la esquina, como lo habíamos planeado. Ella ha sido mi compañía desde hace décadas, la mujer que me vio cargar a Adrián de bebé, la que me prestó sal, cuando yo no tenía, la que me abrazó, cuando sentí que me rompía. Caminamos juntas hasta el auditorio hablando de cosas pequeñas, intentando ignorar la inquietud que se arrastraba entre mis pensamientos. Cuando llegamos al lugar, estaba lleno de familias. Había risas, fotos, aplausos, gente celebrando logros que, a diferencia del mío, nunca estuvieron marcados por la soledad. Las sillas rojas brillaban bajo la luz que entraba por los ventanales. Todo parecía perfecto, festivo, casi como si la vida hubiera decidido maquillarse para la ocasión. Nos sentamos en una de las filas del medio. Desde allí podía ver el escenario adornado con flores blancas y el logo de la universidad proyectado en una pantalla enorme. Las voces se mezclaban como un murmullo constante. Pero entre todas esas voces, mi corazón solo buscaba una, la de Adrián. Cuando los alumnos comenzaron a llenar las primeras filas, lo vi. Estaba con su toga impecable, con una postura que intentaba parecer segura y con esa sonrisa que ya no alcanzaba mis ojos. Camino rodeado de amigos, de profesores de ese nuevo mundo en el que yo no sabía si aún tenía lugar. Y aunque el dolor volvió a encenderse, me obligué a respirar hondo. No arruines este momento, Elena. Déjalo brillar. Solo por hoy. La ceremonia comenzó con los discursos habituales. El rector habló de esfuerzo, dedicación y futuro. Los estudiantes se reían, algunos lloraban, otros grababan, todo con sus teléfonos. Yo lo escuchaba todo, pero a la vez no escuchaba nada. Mi mente estaba atrapada en un único pensamiento. Quería estar allí con mi hijo, quería que él me mirara como me miraba de niño. Quería solo por un segundo no sentirme invisible. De pronto el maestro de ceremonias anunció el momento que todos esperaban, la entrega de reconocimientos. Las familias comenzaron a acomodarse. Algunos padres se adelantaron para sacar mejores fotos, otros se quedaron pegados a sus asientos emocionados. Yo aprieté las manos sobre mis piernas, intentando calmarme. Fue entonces cuando escucharon el nombre de mi hijo, Adrián Morales. Mi corazón se detuvo un segundo. Era nuestro momento, nuestro logro, nuestra historia. O eso creí. Adrián se puso de pie camino hacia el escenario y cuando estuvo a un paso de subir, volteó. Buscó con la mirada entre la gente. Durante un instante, fui ingenua.
Pensé que me buscaba a mí, que me llamaría, que me sonreiría, que me invitaría a subir con él, pero no. No fue así. Camino hacia mí sí. Pero no para abrazarme, no para agradecerme, no para honrarme. Se inclinó levemente, no como un hijo hacia una madre, sino como alguien que está a punto de tomar distancia para siempre. Y con esa voz firme casi ensayada dijo algo que jamás olvidaré. Subir a Úrsula, ella pagó mi semestre. Tardé un par de segundos en entender, un segundo más en sentir, y después el golpe. El silencio se hizo alrededor mío, un silencio que solo yo podía escuchar porque el auditorio seguía lleno de voces y aplausos, pero dentro de mí todo se apagó. Fue como si el piso se abriera bajo mis pies, como si una ola fría me cubriera entera. Subir a Úrsula. No yo. Nunca yo. La madre que lo crió, que se desveló, que limpió casas, que vendió pulseras, que cosió hasta sangrar. No yo. Ella. Escuché un susurro detrás de mí. Una voz de mujer. Pobre mujer. Pobrecita. La madre verdadera quedó a un lado. La madre de lujo sube al escenario. Mi rostro se calentó. Mis oídos zumbaron. Sentí que todo el auditorio me miraba, aunque quizá nadie lo hizo. En esos instantes, la vergüenza no necesita público. Basta con una frase, una mirada, un silencio. Dona Ramona puso una mano sobre la mía. Y esa simple caricia me rompió aún más, porque ahí supe que lo que estaba pasando no era una ilusión, era real, crudo, irreversible. Vi a Úrsula levantarse con elegancia, caminar hacia el escenario como si fuera una reina ascendiendo a su trono. Su vestido brillaba bajo las luces, su sonrisa era perfecta, y Adrián, mi hijo, le ofreció la mano para ayudarla a subir. Esa mano que alguna vez fue mía. Esa mano que yo sostuve cuando daba sus primeros pasos. Esa mano que yo limpié cuando se ensuciaba. Esa mano que yo protegí del mundo. Vi sus dedos entrelazarse con los de ella. Y sentí que algo dentro de mí se partía en dos. El maestro de ceremonias anunció su nombre. Los fotógrafos se acercaron. La gente aplaudió. Y ahí estaban ellos. Mi hijo y la mujer que lo había deslumbrado con dinero, poder y elegancia. Mientras yo, la madre que lo dio todo, estaba sentada entre las filas, intentando no desmoronarme. Me pregunté desde cuándo dejé de ser suficiente. Desde cuándo mis esfuerzos dejaron de tener valor. Desde cuándo el brillo de otro mundo pudo borrar una vida entera de sacrificios. Y en medio de esa pregunta que dolía como una herida abierta, sentí otra verdad. Una que no quería aceptar. Mi hijo ya no era mío, al menos no en ese momento. Al menos no en ese escenario. Intenté mantener la cabeza en alto, pero mi cuerpo temblaba. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero me obligué a contenerlas. No quería llorar allí, no quería darle a nadie más la satisfacción de verme caer. El auditorio seguía lleno de aplausos. Pero para mí todo sonó lejano, como si estuviera bajo el agua, como si estuviera mirando mi vida desde fuera de mi cuerpo. Y ahí, en ese vacío inmenso, entendí algo que me dolió y me iluminó al mismo tiempo. A veces la vida no te rompe de golpe, te rompe despacio, con frases, con gestos, con decisiones. Y ese día, en ese escenario, mi hijo hizo la decisión que me partió el alma. Antes de continuar, quiero decir algo con suavidad. Si estas historias tocan alguna parte profunda de tu corazón, te invito a seguir el canal Historias con Dolor. Aquí las voces de las madres no se pierden, aquí se escuchan. Y mientras aún intentaba sostener mi respiración después de aquella humillación, publica algo, comenzó a moverse en el ambiente. No fue un cambio brusco, no fue un ruido fuerte, no fue un grito. Fue algo más sutil, más profundo, más inquietante, como si el aire mismo se tensara, como si el auditorio entero hubiera sentido una vibración imperceptible, una que yo, aún con el corazón roto, pude percibir con una claridad que me sorprendió, porque en medio de mi vergüenza, en medio del dolor silencioso que me envolvía, como una sombra, algo dentro de mí murmuró: espera, escucha, algo está por ocurrir. Y esa sensación, ese presagio que tantas veces en mi vida había aparecido sin equivocarse, volvió a mí una vez más, esta vez con un peso que no supe ignorar. Úrsula ya estaba al pie de las escaleras del escenario. Su vestido marfil brillaba bajo las luces como si estuviera hecho para momentos, así como si su vida hubiera estado llena de escenarios que la esperaban con los brazos abiertos. Tenía esa elegancia que a simple vista impresiona, la clase de elegancia que se compra, no la que se vive.
Adrián le ofrecía la mano firme, segura, convencido de que el lugar de ella estaba allí a su lado, bajo el aplauso de cientos de personas. Y esa imagen, esa mano, extendida hacia otra mujer que no era yo, esa escena que habría querido borrar de mis ojos, fue el último golpe que creí poder soportar. Pero entonces ocurrió algo. Algo pequeño. Algo inesperado. Algo que cambió el aire. El rector, que estaba al centro del escenario con un micrófono en la mano, levantó el brazo. No fue un movimiento brusco, pero fue lo suficientemente claro para que los técnicos, los profesores y hasta los fotógrafos se detuvieran. Y cuando él se acercó al micrófono, el rumor del público empezó a bajar, como si una fuerza invisible pidiera silencio. Fue ahí cuando lo sentí de verdad. Ese momento. Ese instante antes de la tormenta. Ese vacío que precede a las verdades que nadie quiere escuchar. Úrsula, confiada, siguió arreglándose el cabello, alisando su vestido, preparándose para la foto perfecta. Pero yo observé algo más. Un gesto, un parpadeo tenso, una rigidez mínima en sus hombros. La intuición me habló de nuevo. Algo no estaba bien. El rector aclaró su garganta. Su voz sonó grave, contenida, como si cargara un peso tremendo. Y entonces dijo las palabras que cayeron sobre el auditorio como un trueno silencioso. Antes de continuar con la entrega de reconocimientos, debo hacer un anuncio importante sobre algunos donadores institucionales. El público murmuraba. Adrián miró al rector con confusión. Úrsula mantuvo la sonrisa, aunque sus manos dejaron de moverse. Y ahí exactamente, allí supe que algo se estaba quebrando. El rector continuó. Lo hizo con una calma inquietante, con una seriedad que no dejaba espacio para dudas. Las autoridades financieras han abierto una investigación sobre posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero. Entre los nombres mencionados se encuentra la familia Sánchez del Río. Hubo un segundo de silencio absoluto. Un segundo que no hizo ruido, pero que golpeó como un latigazo. Y luego, el murmullo. Un murmullo que creció como una ola, como un rugido contenido que se desata sin control. Las personas comenzaron a mirar a su alrededor, a comentarse en voz baja, a señalar discretamente hacia la mujer que estaba justo a punto de subir al escenario. Úrsula, yo la miré. Y vi algo que jamás imaginé ver en su rostro. Vi miedo. Un miedo seco, blanco, paralizante. Como si el hielo hubiera subido desde sus pies hasta su garganta. Sus labios temblaron apenas. Sus ojos se abrieron un poco más, y por un instante, solo un instante, la máscara perfecta que llevaba puesta se cayó. Adrián también quedó inmóvil. Parecía no entender lo que pasaba. Sus manos, que antes estaban extendidas hacia Úrsula con orgullo, ahora pendían a sus costados como si hubieran perdido fuerza. Sus ojos iban del rector a Úrsula, de Úrsula al público, del público a mí. Y fue entonces cuando sentí algo que no esperaba sentir ese día. Respire. Respire hondo. Respire, como si después de tanto dolor mi cuerpo al fin recordara cómo hacerlo. No era alegría. No era venganza. No era triunfo. Era algo más simple. Era alivio. Alivio de no estar loca. Alivio de que la vida, aunque tarde, aún sabía equilibrarse. El rector siguió hablando, explicando detalles, pidiendo calma, recordando que la ceremonia continuaría después de aclarar ciertos puntos. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Mi atención estaba fija en ella. Úrsula. La mujer que me había mirado como si yo fuera menos que nada. La mujer que había caminado con seguridad hacia un escenario que no le pertenecía. La mujer que había tomado la mano de mi hijo como si fuera un derecho, no un permiso. Y ahora estaba allí, paralizada, expuesta, vulnerable. En ese momento, una pregunta cruzó mi mente con la fuerza de un rayo. ¿El dinero siempre logra esconder la verdad? Responder sí o no es suficiente. Vi cómo algunas familias comenzaban a tomar distancia. Vi cómo ciertos profesores intercambiaban miradas. Vi cómo una pareja susurraba con urgencia. El nombre Sánchez del Río ya no era sinónimo de poder. Era un murmullo incómodo que nadie quería pronunciar. Y entre todo ese caos silencioso, entre todas esas miradas que de pronto se dirigían hacia Úrsula, como si la vieran por primera vez, vi algo más. Una grieta en su postura, una grieta en su seguridad, una grieta en su mundo perfecto. Ella intentó recomponerse, enderezó la columna, levantó la barbilla, quiso recuperar el control. Pero ya era tarde, muy tarde. La verdad había caído sobre ella como una sombra definitiva.
Y yo aún sentada allí con dona Ramona sujetando mi mano sentí que el universo había girado apenas 1 milímetro. Pero suficiente. Suficiente para que el equilibrio comenzara a cambiar. Suficiente para que la verdad empezara a asomar su rostro. Suficiente para que yo por primera vez en mucho tiempo no me sintiera la única que estaba cayendo. Porque ese día, en ese momento exacto, no fui yo la que descendió. Fue ella. Y aunque aún no lo sabía, ese fue solo el primer temblor. El preludio. El aviso. La verdadera verdad apenas se preparaba para salir a la luz. Antes de continuar, solo quiero decir con suavidad que si estas historias resuenan en su corazón, puede apoyar este espacio y seguir el canal Historias con Dolor. Aquí las palabras de las madres encuentran un lugar donde no se pierden. Y mientras el rumor del público seguía creciendo como un oleaje inquietante después del anuncio del rector, algo dentro de mí comenzó a cambiar de dirección. No era una alegría porque aún llevaba encima el peso de la humillación que había vivido. No era alivio, aunque parte de mí agradecía que la verdad comenzara a asomarse. Era una sensación rara, tenue, como si el ambiente se hubiera detenido un instante para tomar aire antes de revelar algo más profundo. Lo sentí en la piel como una corriente eléctrica suave recorriendo mis brazos. Algo más estaba por suceder, algo que sin saberlo me pondría de pie cuando yo pensaba que ya no podía hacerlo. El rector, aún sujetando el micrófono con firmeza, esperó a que la sala recuperara el silencio. Su mirada recorrió el auditorio como si buscara asegurarse de que todos estuvieran presentes, atentos, abiertos a escuchar lo que vendría. Y entonces, con una calma que contrastaba con el caos que acababa de provocar, habló nuevamente. Antes de continuar, quiero decir unas palabras. Su voz bajo se volvió más lenta, más medida, como si lo que estuviera por pronunciar llevara tiempo esperando salir. La gente, aún murmurando, redujo su voz hasta quedar en un susurro. Algunos guardaron sus teléfonos, otros inclinaron la cabeza confundidos, expectantes. Yo sentí mis manos apretarse sobre mis rodillas. No sabía por qué, pero sentí un vacío dentro del estómago, un vacío que anunciaba un cambio. Úrsula, aún al borde de las escaleras del escenario, permanecía inmóvil. Ya no levantaba la barbilla con orgullo, ya no tenía ese brillo de superioridad en los ojos, y aunque intentaba mantener su postura elegante, su cuerpo entero parecía envuelto en una tensión que ella no podía disimular. Era como si el mundo que había construido con tanto cuidado empezara a crujir bajo sus pies. Adrian, por su parte, seguía paralizado. Su mano, que hacía unos segundos sostenía la de ella, ahora colgaba en el aire, como si no supiera dónde colocarla. Sus ojos iban del rector a Úrsula, de Úrsula al público, y finalmente, casi sin querer, llegaron hasta mí. Y en ese instante vi algo que no esperaba. No era orgullo, no era alegría, no era desprecio, era miedo. Un miedo pequeño, vacilante, de esos que nacen en el corazón cuando algo se quiebra. El rector dejó que el silencio se asentara un poco más y entonces, con un tono más cálido, dijo las palabras que cambiaron el aire del auditorio. Hoy también queremos reconocer a una madre que sostuvo su hijo desde el primer día, una mujer cuyo esfuerzo representa el verdadero espíritu de nuestra institución. El silencio se hizo más profundo, más pesado, más vivo. Una sensación recorrió mi espalda como una ráfaga que me obligó a enderezarme sin querer. No entendí al principio lo que estaba diciendo. Mi mente estaba demasiado ocupada sosteniendo el dolor de lo anterior como para imaginar lo que venía. Pero entonces lo escuché. Señora Elena Morales, por favor suba al escenario. Mi nombre pronunciado allí, en ese micrófono, en ese escenario, delante de todos. Por un segundo, un único segundo, pensé que había escuchado mal. Pensé que había sido un error. Pensé que quizá había otra Elena Morales entre los asistentes, una que sí pertenecía a ese lugar, una que sí era digna de ser nombrada. Pero las miradas empezaron a volverse hacia mí, una a una, como si todas esas personas que antes no me habían visto, ahora empezaran a verme, a reconocerme, a recordarme. Dona Ramona me miró con los ojos brillantes. Su mano vieja pero fuerte apretó la mía. No hablo. No hizo falta. A veces el silencio dice todo. El rector continuó hablando, explicando que mi historia había llegado a sus oídos, que mis años de trabajo, mi dedicación, mi entrega, habían sido ejemplos vivos de perseverancia. No supe en qué momento mis ojos empezaron a mojarse. No era llanto abierto, no era tristeza, era otra cosa.
Una mezcla imposible de nombrar. Era incredulidad. Era alivio. Era reconocimiento. Era la sensación profunda de que por primera vez en mucho tiempo alguien estaba viendo la verdad que yo había cargado sola. El público comenzó a ponerse de pie. 1, 2, 3, hasta que todo el auditorio se levantó como una sola ola. El sonido de los aplausos retumbó en mi pecho. No eran aplausos para un hijo esta vez. No eran aplausos por un título. Eran para mí. Para la mujer que siempre estuvo al fondo sosteniendo todo, sin pedir nada. Mis piernas temblaron, mi garganta se cerró, mis manos sudaban. Me levanté lentamente, como si temiera romper el momento. O como si no creyera ser digna de ocupar ese espacio. Caminé entre las filas de asientos, sintiendo las miradas sobre mí. Pero esta vez no eran miradas de juicio, no eran miradas de lástima, eran miradas de respeto. Cada paso que daba parecía deshacer un nudo antiguo dentro de mí. Un nudo que había empezado a formarse cuando el padre de mi hijo se marchó, que se apretó cuando me vi obligada a trabajar en casas ajenas, que se volvió más duro con el tiempo y que había estado a punto de ahogarme cuando Adrián eligió a otra mujer en mi lugar. Y ahora paso a paso ese nudo se aflojaba, se desarmaba, se rendía. Subí los escalones del escenario despacio, sintiendo el latido intenso en mis oídos. Cuando llegué arriba, el rector me tendió la mano. Su gesto era firme, respetuoso, sincero. Por primera vez en mi vida, alguien en un lugar así me recibía como si realmente yo perteneciera allí. Mis ojos se movieron hacia un lado sin querer. Allí estaba Adrián, en la primera fila, de pie, mirándome, pero sus ojos ya no eran los mismos. No eran los ojos que me evitaron, no eran los ojos que juzgaron mi ropa, no eran los ojos que brillaban por Úrsula. Eran otros. Eran los ojos del niño que alguna vez me prometió una casa con jardín. Eran los ojos del hijo que sabía cuánto había luchado por él. Eran los ojos de alguien que por fin estaba viendo de verdad. El rector me pidió colocarme junto a él. Y cuando anunció oficialmente el reconocimiento, sentí que mi nombre, tantas veces olvidado, tantas veces ignorado, tantas veces dicho solo en susurros cotidianos, ahora resonaba fuerte, claro, vivo. Elena Morales. La madre que sostuvo la educación de su hijo desde el primer día. A veces la vida se toma su tiempo para hacer justicia, a veces espera demasiados años, a veces parece que nunca llegará, pero ese día, en ese escenario, la justicia se hizo presente. Callada, intensa, profunda, y aunque las lágrimas empezaron a salir finalmente, no las detuve. No eran lágrimas de dolor, eran algo mucho más antiguo, lágrimas de dignidad, lágrimas de regreso. Lágrimas de reconocimiento. El auditorio seguía aplaudiendo. Y yo, en medio de ese sonido, sentí algo que creí haber perdido para siempre. Mi lugar. Y mientras aún permanecía en el escenario con las luces cayendo sobre mi rostro y los aplausos envolviéndome como una marea, que no esperaba algo dentro de mi presentía que el momento aún no había terminado. No sé bien cómo explicarlo. No era orgullo ni alegría, ni siquiera alivio por completo. Era otra cosa. Una sensación lenta, profunda, como si el aire alrededor empezara a cambiar de forma. Como si el peso de la verdad, esa verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, por fin estuviera reclamando su lugar. Y entonces, casi sin querer, mi mirada se deslizó hacia un costado del escenario. Hacia ella. Hacia Úrsula. Estaba de pie, aún cerca de los escalones, congelada, en una postura que parecía no pertenecerle. Como si el cuerpo aún intentara mantener la elegancia que la mente ya no podía sostener. Sus ojos, antes tan fríos, tan seguros, tan llenos de esa superioridad silenciosa que solo tiene la gente que se cree intocable, ahora estaban vacíos. Vacíos de control. Vacíos de poder. Vacíos de certezas. Fue ahí cuando lo sentí con claridad. La sala entera se había vuelto hacia ella, no hacia mí, no hacia el rector, hacia ella. Como si la fuerza de todas las miradas hubiera girado en un solo movimiento, envolviéndola en un círculo que no tenía salida. Al principio fueron solo murmullos, rumores tímidos, susurros apenas audibles, pero los murmullos tienen una forma curiosa de crecer, especialmente cuando la verdad cae sobre la gente como una piedra pesada. Y así, poco a poco, el auditorio comenzó a llenarse de voces bajas: la familia Sánchez del Río, lavado de dinero, fondos falsos, donaciones dudosas, palabras que viajaban como cuchillos sin prisa pero sin compasión.
Úrsula intentó mantener la barbilla alta. Lo vi. Vi el esfuerzo tremendo en su cuello, la tensión marcada en la línea de su mandíbula, el intento desesperado de fingir que nada había pasado, que todo seguía bajo control, que ella seguía siendo la mujer poderosa que todos debían admirar. Pero entonces algo traicionó ese acto. Su mano derecha, la misma que había extendido hacia mi hijo con tanta seguridad, empezó a temblar. No era un temblor grande. No era exagerado. Era un temblor fino, casi invisible, pero lo suficiente para revelarlo todo. Y como las desgracias nunca viajan solas, ese temblor pronto se expandió a sus dedos, luego a su muñeca y finalmente a su respiración. La máscara, por más perfecta que hubiera sido, estaba empezando a caer. La gente ya no miraba discretamente. Ahora miraban abiertamente, sin pudor, sin disimulo. Y ese tipo de mirada, esa que no se esconde, esa que juzga, esa que mide, esa que destroza, sin tocar, es la que más pesa, la que más duele, la que más desnuda la verdad. Observe algo más entonces. Pequeño, pero revelador. Había personas que antes se habían acercado a saludarla. Mujeres de vestidos caros, hombres de traje oscuro, jóvenes que admiraban su mundo. Todos ellos ahora retrocedían un paso. No físicamente, no de forma evidente, pero sí desde el alma, como si el solo hecho de estar cerca de ella pudiera mancharlos. Y esa distancia recién nacida dolió más que cualquier acusación. Porque cuando la gente deja de creerte, deja de temerte, y cuando deja de temerte, te deja caer. Úrsula lo sabía. Lo sentí en la manera en que sus labios intentaron formar una sonrisa. Una sonrisa que no nació, una sonrisa que se rompió antes de aparecer. Una sonrisa hecha de miedo. La elegancia no puede sostener la verdad. El lujo tampoco. La mentira, mucho menos. A veces basta una frase para derrumbar un mundo entero. A veces basta un temblor en la mano. Mientras todo esto ocurría, el auditorio no volvió a su ritmo normal. No podía hacerlo, porque había algo casi teatral en ese instante. Algo que parecía escrito desde antes, como si la vida misma hubiera decidido organizar esa escena para mostrar lo que siempre estuvo escondido. El rector continuó hablando, aunque la mayor parte del público ya no lo escuchaba. La atención estaba clavada en Úrsula, en cada respiro que daba, en cada movimiento mínimo que intentaba controlar. Yo no dije nada. No hice nada. No miré hacia ella con orgullo, ni con triunfo, ni con resentimiento. Solo la miré con una calma que no esperaba encontrar en mí ese día. Tal vez porque por primera vez no tenía que defenderme, no tenía que explicarme, no tenía que justificar mi vida, mi ropa, mi trabajo, mi historia. La verdad estaba haciéndolo por mí. Vi entonces algo que me golpeó por dentro. Un pequeño gesto en el rostro de Adrian. Un gesto de confusión, de impacto, de angustia. Sus ojos iban de Úrsula al público, del público al rector. Luego, casi como un imán, sus ojos vinieron hacia mí nuevamente. Y en ese cruce breve, sentí algo romperse dentro de él. Porque él había subido con ella al borde del escenario hace unos instantes. Él había elegido su mano. Él había elegido ese mundo. Pero ese mundo se estaba desmoronando frente a todos, y él estaba atado a ese derrumbe. Fue entonces cuando escuché un rumor más alto entre el público, un rumor que no buscaba ocultarse, un rumor que hablaba con la crueldad de lo evidente. Siempre supe que algo no cuadraba. Tanta riqueza, tanto lujo, nadie da tanto sin recibir algo a cambio. La verdad siempre sale. Y mientras esas frases llenaban el aire, Úrsula se hundía un poco más en su propio silencio. No dijo una palabra, no dio un paso atrás, no salió corriendo. Se quedó inmóvil, como alguien que sabe que la caída ya empezó y que no hay nada que pueda hacer para detenerla. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron, solo un instante, solo un segundo, pero suficiente. En sus ojos por primera vez no vi desprecio, no vi orgullo, no vi superioridad. Vi miedo. Y vi soledad. Y me pregunté, aunque fuera por un segundo, si la vida siempre termina cobrando todo lo que damos y todo lo que quitamos. Una pregunta sencilla. ¿Usted cree que la verdad siempre llega, sí o no? Alguien en el público se llevó la mano al pecho, otro sujeto negó, con la cabeza en señal de sorpresa. Un grupo de estudiantes murmuraba. Algunos tomaban distancia, otros solo observaban como quien ve caer una estatua que creía eterna. Fue entonces cuando lo vi con claridad. El brillo apagado en los ojos de Úrsula, el temblor sin fuerza en sus dedos,
La respiración contenida de alguien que sabe que todo su mundo, ese mundo construido de apariencias y silencios, está por romperse por completo. Su humillación no fue ruidosa, no fue dramática, no fue escandalosa, fue silenciosa, fue lenta, fue total. Y sucedió allí frente a cientos de personas en el mismo escenario donde ella esperaba recibir aplausos. La mujer que creyó poder ocupar mi lugar. La mujer que pensó que podía borrar mi historia. La mujer que caminó hacia ese escenario como si ya fuera suyo. Ahora estaba sola, desnuda de prestigio. Y yo aún de pie en el escenario, sentí algo inesperado. No alegría, no venganza, no triunfo. Sentí justicia. Simple. Callada. Y mientras las voces del auditorio aún vibraban en el aire, mientras los últimos aplausos se apagaban como brasas que pierden su fuerza, sentí que mi cuerpo comenzaba a aflojarse. No de cansancio, no de alivio, de algo más profundo, algo que no sabría nombrar si no fuera porque lo he sentido pocas veces en mi vida. Era como si mi alma, después de tantos golpes, por fin encontrara un respiro. Pero ese respiro no llegó de inmediato. No aún. Aún había algo en el aire, una quietud rara, un silencio que parecía anunciado desde antes. Porque cuando se vive una humillación tan grande y luego una verdad tan fuerte, el corazón queda temblando, como si estuviera esperando el siguiente movimiento, como si supiera que aún falta algo por caer. El público comenzó a levantarse recogiendo sus cosas, hablando en murmullos que se mezclaban con ecos de confusión y sorpresa. Vi parejas abrazarse, vi madres secarse las lágrimas, vi profesores intercambiar miradas tensas. Todo el mundo parecía ocupado en sus propias emociones, pero dentro de mí solo había un pensamiento: buscar a mi hijo. Pero no lo veía. El escenario ya estaba vacío. Los alumnos comenzaron a salir por los pasillos laterales. Los camarógrafos guardaban los equipos. Las luces se iban apagando una por una, como si la ceremonia misma quisiera desaparecer y dejar un espacio vacío donde antes hubo ruido. Y entonces, mientras subía un pequeño escalón para bajar del escenario, lo sentí. Una presencia, un peso en el aire, un silencio distinto. Me giré despacio, muy despacio, como si tuviera miedo de encontrar lo que mi corazón me estaba anunciando. Y ahí estaba. Adrián. No como el joven seguro que había subido al escenario con Úrsula. No como el muchacho distante que había dejado de verme. No como el hijo que me había herido sin medir la fuerza de sus palabras. Era otro. Era un niño perdido. Su toga estaba arrugada. Su respiración era agitada. Sus ojos, esos ojos que meses atrás se habían vuelto duros, estaban ahora llenos de algo que reconocería en cualquier lugar del mundo. Dolor. Se detuvo a unos pasos de mí. El público ya no era parte de la escena. Los murmullos se perdían en la distancia. El auditorio entero parecía desaparecer, como si solo quedara un círculo de aire alrededor de nosotros dos. Adrián abrió la boca para hablar, pero la voz no le salió. Intentó otra vez, y tampoco pudo. Y fue entonces cuando ocurrió. Cuando su cuerpo cayó de rodillas delante de mí. No elegantemente. No con control. Cayó como caen los que ya no pueden seguir cargando. Las manos apoyadas en el suelo, los hombros tensos, la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera entregando todo el peso que había ocultado durante tanto tiempo. Escuché un sollozo. Uno solo. Pero ese sonido desgarró algo en mí que yo pensaba muerto. Mamá. Esa palabra no fue pronunciada como antes. No fue la manera casual, despreocupada o impaciente. Fue un hilo de voz, un susurro roto, una llamada desesperada. Mamá, perdóname. Sus palabras resbalaron entre sus dientes como si le quemaran la lengua. Mi pecho se apretó tanto que creí que perdería el equilibrio. Yo fui un idiota. Cuando lo dijo, cerró los ojos con fuerza. No estaba buscando dramatismo. No quería conmoverme. No actuaba. Eran palabras limpias. Palabras que nacían desde un lugar que por mucho tiempo había tenido cerrado. Su corazón. Vi sus manos temblar apoyadas en el suelo. Vi cómo sus hombros subían y bajaban tratando de contener el llanto. Vi una lágrima caer sobre el piso brillante. Y una pregunta cruzó mi mente como un rayo. ¿En qué momento mi hijo se había perdido tanto? La respuesta era demasiado larga para decirla en ese instante. Demasiado dolorosa, demasiado vieja. Pero no era el momento de mirar atrás, era el momento de mirarlo a él, solo a él. Di un paso hacia adelante.
Mis pies parecían pesados, como si cada paso fuera un puente que debía construir con cuidado. Y cuando estuve frente a él no pensé en su edad, ni en sus errores, ni en la humillación que me había hecho vivir. Vi a mi hijo, al niño que se aferraba a mi mano, al joven que una vez quiso darme el mundo, al hombre que ahora estaba roto frente a mí. Incliné mi cuerpo apenas y apoyé mi mano en su hombro. Su cuerpo entero se estremeció al sentir mi toque, como si hubiera estado esperando ese gesto, como si hubiera temido no volver a sentirlo nunca. Adrián levantó la cara hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, cargados con toda la culpa del mundo. Vi su desesperación, vi su vergüenza, vi su amor escondido bajo capas de confusión, y en ese instante supe que mi respuesta no debía nacer del orgullo, ni del dolor, ni de la herida que aún sangraba. Debía nacer de algo más profundo, algo que las madres conocemos mejor que nadie, la verdad. Me acerqué un poco más, y con una voz tranquila, una voz que no buscaba castigarlo, le dije: «Levántate, hijo. El respeto no se suplica, se gana». Cuando mis palabras terminaron de salir, vi como el aire alrededor de nosotros dos parecía quebrarse, como si esa frase hubiera sido necesaria para abrir una puerta que había permanecido cerrada entre nosotros. No lo dije para humillarlo, no lo dije para hacerlo sentir pequeño. Lo dije porque era la verdad, y porque sabía que podía cargarla, que debía cargarla. Él bajó la cabeza otra vez, pero ya no como antes. No era vergüenza pura, era comprensión, era el primer paso hacia algo que aún no tenía forma. Allí, en medio del auditorio casi vacío, con los últimos restos de la ceremonia aún flotando en el aire, sentí que algo estaba renaciendo. Frágil, inseguro, pero vivo. Una reconciliación no nace de un abrazo, nace de una verdad compartida. Y justo en ese instante, la verdad entre madre e hijo por fin estaba siendo dicha. Pero incluso después de decirle esas palabras, incluso después de verlo allí, arrodillado y roto, supe que aún faltaba algo. No basta con pronunciar una frase para que un hijo entienda la magnitud de sus errores, a veces hace falta silencio. Y aquel silencio entre nosotros se fue haciendo más grande, más denso, como una nube espesa que descendía sobre el auditorio vacío. Adrián no se movió, siguió de rodillas, siguió con la cabeza inclinada, siguió respirando como alguien que intenta no derrumbarse del todo. Yo tampoco me moví. Me quedé frente a él con la mano aún sobre su hombro, sintiendo el temblor leve bajo mi palma. Era un temblor que no venía del cuerpo, sino del alma. Un temblor que solo sienten aquellos que por fin han visto su propio reflejo sin máscara, sin orgullo, sin excusas. Y mientras estábamos allí, rodeados de sillas vacías y pasos lejanos, sentí que los últimos restos de la ceremonia se iban apagando. Las luces altas se apagaron una por una. El eco de las conversaciones se fue diluyendo. Lo único que quedaba era el sonido irregular de la respiración de mi hijo. Hubo un instante en que pensé en agacharme para levantarlo yo misma. Pero algo dentro de mí me detuvo. No, él debía levantarse solo, debía hacerlo con sus propias fuerzas. Debía encontrar dentro de sí la dignidad que había olvidado, porque la verdadera reconciliación no nace de la debilidad, nace de la responsabilidad. Adrián levantó la cabeza lentamente. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, sentí un golpe en el pecho. No era dolor físico, era algo más hondo, una mezcla de pena y ternura, una mezcla de madre y mujer, una mezcla de vida. Sus ojos estaban hinchados, pero había una luz nueva en ellos. Una luz tenue, temblorosa pero real. Una luz que decía: estoy aquí, estoy volviendo, estoy recordando. Mamá, yo. Sus palabras se rompieron antes de nacer. Se llevó una mano al rostro limpiándose una lágrima que parecía no terminar nunca. Yo no quería hacerte daño, lo juro. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía en qué me estaba convirtiendo. Lo miré con calma. No interrumpí, no lo apuré. Dejé que hablara, que soltara aquella maraña de sentimientos que llevaba meses escondiendo. Su voz temblaba. A veces se quebraba. A veces parecía perderse en el aire. Pero cada palabra era honesta. Trate de encajar en su mundo continuo. El mundo de ella. El mundo que me hacía sentir importante, pero solo por fuera. Por dentro, yo sabía que me estaba alejando de ti. Y no supe cómo detenerme. Lo escuché en silencio. No para juzgarlo, no para castigarlo.
Tú siempre estuviste ahí, mamá, pero yo... Se llevó ambas manos a la cabeza. Yo fui un cobarde. No te defendí. No te cuidé. Te dejé sola el día que más necesitabas verme como tu hijo. Y esas palabras dichas sin fuerza pero con verdad atravesaron mi corazón de una manera que no esperaba. Porque no todas las madres necesitan que sus hijos sean perfectos. Solo necesitamos que sean sinceros. Solo necesitamos que miren con los ojos limpios. Adrián entonces bajó la mirada hacia sus propias manos como si de repente descubriera lo vacías que estaban. Fui un idiota, mamá. Un completo idiota. Y si tú no puedes perdonarme, lo entiendo. Mi respiración se detuvo un segundo. Ahí, exacto ahí, sentí algo moverse dentro de mí. Una fibra vieja agotada que aún así seguía viva. Di un paso más cerca. No dije su nombre. No dije una frase larga. No le hablé como a un hombre. Le hablé como a lo que era en ese momento. Mi hijo. Solo mi hijo, Adrián. Levántate. Él se quedó quieto, como si mis palabras fueran un puente y él no supiera si cruzarlo. Levántate, repetí. Despacio. Muy despacio. Y fue en ese instante cuando lo vi hacer algo que había deseado durante meses: respirar hondo. Se apoyó en sus rodillas, se impulsó con las manos. Se levantó. No rápido, no seguro, pero se levantó. Y cuando quedó de pie frente a mí, ya no vi al joven que había intentado caminar por encima de mí. Vi al hombre que estaba aprendiendo a mirarse a sí mismo. Vi al hijo que estaba regresando. Vi al niño que aún vivía en alguna parte de él. La distancia entre nosotros se redujo. Un paso, otro, hasta que lo tuve a un palmo de mi rostro. «Mamá», dijo apenas. Y su voz no fue un grito, ni una súplica, ni un sollozo. Fue un reconocimiento. En ese momento comenzó a estirar los brazos casi como si temiera que yo lo rechazara. No lo hice, pero tampoco lo abracé de inmediato, porque hay heridas que necesitan ser vistas antes de ser cerradas. Y yo quería verlo. Verlo completo. Verlo sincero. Supe entonces que aún quedaba camino por recorrer, que aún había dolor, que aún había cosas que debían decirse, pero por primera vez después de mucho tiempo sentí que ese camino al menos podía empezarlo a mi lado. Y mientras aún sentía el calor de la mano de mi hijo sobre la mía, mientras su respiración se iba estabilizando poco a poco después de todo lo ocurrido, comprendí que aquel momento no era un cierre, era un umbral, un puente silencioso entre lo que habíamos sido y lo que aún podíamos llegar a ser. Lo miré un instante más con la serenidad nueva que se había asentado en mi pecho y supe que debía dar el siguiente paso, no por él sino por mí. Porque llega un punto en la vida de una madre en que entiende que no puede quedarse para siempre en el dolor, ni en la espera, ni en las promesas rotas. Hay un instante casi invisible en el que una mujer decide no solo sobrevivir, sino volver a vivir. Y ese instante llegó para mí justo cuando el auditorio quedó vacío. La luz que se filtraba por las ventanas ya no era la luz dura del mediodía. Era una luz más suave, más baja, más verdadera. Caminé despacio hacia la salida sintiendo a Adrián cerca de mí pero sin caminar a mi lado. No lo tome como rechazo, lo tome como respeto. A veces los hijos entienden que hay pasos que las madres necesitan dar solas. Al salir del edificio, una brisa fría me tocó la cara. Una brisa limpia, una brisa que traía el olor de la calle, de la tierra, de la vida diaria, que siempre había sido mía. Y en esa brisa sentí algo parecido a la libertad. No una libertad ruidosa, no una libertad joven. Era otra clase de libertad, la que nace después de haber llorado demasiado. Regresé a Puebla esa misma tarde. El camino de vuelta parecía distinto. Los árboles de la carretera, las casas humildes, a los lados las calles estrechas del barrio del Alto, todo me hablaba con una familiaridad que había olvidado. Porque el dolor a veces hace que una mujer se aleje incluso de los lugares que la hicieron fuerte. Al llegar a casa me quedé unos minutos frente a la puerta amarilla. Era la misma puerta que había pintado hace años, con una mezcla de pintura barata y fe, pero ese día parecía más viva. Tal vez era yo la que estaba mirando distinto. Entré. La casa olía a tela, a jabón, a recuerdos, pero también olía a futuro aunque aún no tuviera forma. Me senté en mi viejo sillón, ese que había heredado de mi madre, y miré alrededor. La máquina de coser estaba cubierta por una manta. Las cajas de hilos estaban en el rincón. Los moldes viejos descansaban como si me hubieran estado esperando.
Y ahí, envuelta en un silencio que no dolía, supe lo que debía hacer. No era suficiente perdonar. No era suficiente sobrevivir a la humillación, al abandono, al retorno. Había algo más que yo necesitaba recuperar. Mi vida. Me levanté con calma y destapé la máquina de coser. Al tocarla, sentí un estremecimiento suave. No de nostalgia, de reconocimiento, porque esa máquina había sido mi aliada durante años, mi pan, mi refugio, mi manera de sostener el mundo cuando todo parecía derrumbarse. Y ahora volvía a ser mi punto de partida. Esa noche dormí con un cansancio distinto. No el cansancio del dolor, sino el del renacimiento. A la mañana siguiente, con la luz entrando por las cortinas, decidí abrir de nuevo mi pequeño taller, no como antes, no desde la urgencia, sino desde la elección. Preparé la mesa, acomodé las telas, lave las ventanas, coloqué en la puerta un pequeño cartel que decía: Taller de costura Elena Morales. No era un anuncio elegante, no era moderno, era mío, y eso bastaba. Los primeros días fueron tranquilos. Un par de mujeres del barrio vinieron a saludarme. Otras me preguntaron si podía arreglarles una blusa o coserles una falda. Nada grande, nada urgente, pero cada puntada que daba era una declaración silenciosa. Era mi manera de decirle a la vida: estoy aquí. Sigo. Renazco. Con el paso de las semanas, algunas mujeres mayores comenzaron a visitarme con curiosidad. Querían aprender, querían conversar, querían sentirse útiles otra vez. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo más que dolor para ofrecer. Así empecé a enseñar. Despacio, con paciencia, con el mismo amor con el que una madre enseña a un hijo a caminar. Y mientras ellas aprendían a sostener una aguja, a cortar una tela, a unir dos pedazos de mundo, yo también me reconstruía. Una puntada para la tristeza, otra para la dignidad, otra para la vida nueva que estaba naciendo dentro de mí. Adrián venía a verme a veces traía pan dulce, a veces traía silencio, a veces traía preguntas que aún no sabía formular, pero ya no era el centro de mi vida. Era una parte, una hermosa parte, pero no la única, porque entendí que el amor de una madre no debe ser una cadena, debe ser un puente. Y ese puente, al fin, estaba equilibrado. El día en que terminé la primera prenda nueva desde mi renacimiento, me quedé mirándola un largo rato. No era perfecta, pero era verdadera. Y ahí, con la luz entrando por la ventana y el sonido leve de las mujeres riendo en el taller, supe que al final de todo, de tanto dolor, de tantas caídas, la justicia no era castigo. La justicia era la verdad asomando la cara. La justicia era poder volver a respirar. La justicia verdadera no es la venganza, es ver la verdad, salir a la luz. Con el paso de los meses, la vida en Puebla fue tomando un ritmo distinto. Ya no era la velocidad del sacrificio, ni la prisa de la necesidad, ni el dolor repetido de sentirme sola en mis luchas. Era un ritmo más suave, más sincero, más parecido a una respiración profunda que entra y sale sin miedo. Me desperté un día y me di cuenta de que ya no cargaba aquel peso que tanto tiempo me enjorobaba el alma. No era porque lo hubiera olvidado, era porque por fin lo había entendido. Fue justo entonces cuando el taller comenzó a llenarse de risas suaves, de conversaciones antiguas, de historias que las mujeres mayores guardaban en el pecho como si fueran retazos de tela esperando ser cosidos. Ellas venían de todos los rincones del barrio, algunas con manos temblorosas, otras con manos firmes, algunas con el corazón cansado, otras con ilusiones nuevas, pero todas llegaban con esa necesidad tan humana de sentirse útiles todavía, de sentir que aún pueden crear, ofrecer, transformar algo. Y yo, entre tijeras, hilos y telas, descubrí que encenar no era solo mostrar dónde entra la aguja. Era también abrir una ventana hacia la dignidad que muchas habían perdido, una ventana hacia su propia fuerza, una ventana hacia la versión de ellas mismas que la vida les había arrancado. Cada vez que una de ellas terminaba una puntada limpia, la veía levantar la mirada, como si algo en su interior despertara después de años dormido. Era hermoso, era sanador, era real. A veces, cuando el sol entraba por las ventanas y alumbraba las motas de polvo que flotaban en el aire, yo me quedaba quieta mirando el taller. Y entonces una idea regresaba a mí como una brisa vieja pero dulce, que quizás después de todo, yo también estaba aprendiendo de nuevo a vivir. No solo ellas,
Yo también. Había tardes en las que me gustaba salir a la banqueta, sentarme en una silla y mirar la calle pasar. Los niños jugando a la pelota, los vendedores ambulantes, el olor a pan dulce que venía desde la esquina, el ruido lejano de un radio viejo. La vida seguía sencilla, cotidiana, sin buscar impresionar a nadie, y yo encontraba paz en esa sencillez. Es curioso cómo a veces buscamos mundos brillantes sin darnos cuenta de que la verdadera estabilidad está justo donde empezamos. Pero hay que perder algunas cosas para aprender a ver otras. Adrián seguía visitándome. No siempre con palabras, a veces solo se sentaba cerca de mí mientras yo cosía, a veces ayudaba a cerrar el taller, a veces jugaba con los hilos, como cuando era niño tirando de ellos, hasta desordenarlos sin querer. Pero ya no lo reprendía por eso. Había aprendido que algunas acciones, aunque pequeñas, son intentos de acercarse. Un día llegó más temprano que de costumbre. Traía ojeras como si hubiera pasado la noche pensando demasiado. No dijo nada al principio. Solo se quedó parado en la puerta del taller, mirándome con esos ojos que ya no evitaban los míos. Mamá. Solo dijo eso. Una palabra. Un mundo entero dentro de ella. Lo invite a pasar. Se sentó en la mesa junto a los moldes y por un buen rato nadie habló. Las mujeres siguieron cosiendo. Yo seguí revisando un dobladillo. Pero entre nosotros dos había algo distinto, algo suave. Algo que antes no estaba listo para nacer. Necesito aprender de nuevo, dijo al fin. Aprender a ser tu hijo, aprender a ser un hombre, aprender a no dejarme cegar. Sus manos temblaban apenas. Era un temblor sincero de esos que solo aparecen cuando alguien decide decir la verdad sin esconderse. Lo miré en silencio. A veces el silencio es la mejor respuesta para un corazón que apenas empieza a sanar. Él continuó. Yo quería un mundo grande, mamá. Quería demostrar que era importante. Pero me perdí en el camino. Y te perdí a ti. Sus palabras no me rompieron. No, me reconstruyeron. Porque por primera vez no venían cargadas de excusas, venían cargadas de conciencia. Y esa conciencia era la prueba de que el hijo que yo había criado aún existía, aún respiraba, aún podía aprender a caminar sin herir. Adrián bajó la mirada como si temiera no ser digno de ser perdonado. Pero el perdón ya no era un regalo ni un sacrificio para mí. El perdón era parte de mi propia libertad. Para que él pudiera ser otro, yo también debía dejar ser el pasado. A veces cuando cae la noche me siento en la mesa de la cocina y recuerdo todas las versiones que he sido: la joven, asustada, la madre sola, la mujer cansada, la trabajadora incansable, la mujer herida. Y ahora soy algo que nunca pensé llegar a ser. Soy una mujer en paz. Una tarde cualquiera, una de las mujeres mayores del taller, me preguntó si alguna vez había sentido que la vida se suavizaba después de un gran dolor. Le respondí que sí, pero que no era una suavidad inmediata, que era una suavidad construida puntada por puntada, día tras día, hasta que un día simplemente te das cuenta de que ya no sangras. Y en ese instante entendí algo más. La sanación no es olvidar. Es no vivir más desde la herida. El barrio comenzó a saber que el taller estaba abierto. Vinieron más mujeres, algunas con historias duras, otras con risas fáciles, y juntas entre telas y agujas fuimos formando algo parecido a una familia. A veces cuando cerraba el taller por la noche escuchaba voces dentro del local, incluso cuando ya no había nadie. Eran ecos, creo yo, de todas las palabras compartidas, de todo el dolor transformado, de todo lo que se había cosido, no con hilo sino con alma. En una de esas noches tranquilas, Adrián tocó la puerta. Traía una caja en las manos. Una caja de madera sencilla pero hermosa. «Esto es para ti», dijo. Lo abrí con cuidado. Dentro había carretes de hilo nuevos, agujas finas, tijeras bien afiladas y un pequeño cuaderno donde había escrito algunas ideas de talleres, proyectos y cosas que podíamos hacer juntas. Lo miré. El mismo Nino que un día me prometió una casa con jardín. Ahora no me traía una casa, me traía herramientas, me traía tiempo, me traía su presencia. Y entendí que eso era mucho más grande. Tengo tanto que reparar continuo, pero quiero empezar aquí contigo. Sus palabras no eran una promesa exagerada. Eran simples, humanas, verdaderas. Lo abracé, no como antes, no con desesperación, no con miedo a perderlo. Lo abracé con calma, con dignidad, con una ternura nueva que nació después de tanto dolor, porque los lazos que se rompen por orgullo no se restauran con más orgullo. Se restauran con verdad.
Los días siguieron pasando, la vida siguió creciendo. Yo seguí encenando. Adrián siguió aprendiendo. Y Puebla, con su ruido, su polvo y su belleza sencilla, se convirtió otra vez en el lugar donde podía respirar sin temor. Ahora, al terminar esta historia, cierro la puerta del taller con una sensación que no había sentido en años. La sensación de que pertenezco a mi vida. La sensación de que no necesito brillar para nadie. La sensación de que lo que soy con todas mis cicatrices ya es suficiente. La justicia verdadera no es la venganza, es ver la verdad salir a la luz. Y cuando la verdad aparece, la vida se acomoda sola. Si tú estás viviendo algo parecido, si tu corazón reconoció algún pedazo de mi historia, quiero que sepas algo: la vida también puede volver a suavizarse para ti. Solo hace falta dar la primera puntada. Y ahora, antes de despedirme, quiero decir algo desde el fondo de mi pecho. Si te has sentido tocada por esta historia, si encontraste un pedazo de ti en mis palabras, te invito a dejar tu comentario con el lugar desde donde nos escuchas. Y si deseas acompañar más historias que toquen el alma, no olvides suscribirte al canal Historias con Dolor. Aquí las voces como la tuya y la mía siempre encuentran un hogar.